Les saludo a todos ustedes que se han unido a este Twitter Space, estos espacios que se han convertido en una forma de debatir sobre temas de importancia en la esfera virtual. El tema que nos convoca esta noche ha despertado gran interés en la prensa nacional. Quiero contarles que tuve una entrevista la semana anterior sobre este tema y por eso evidentemente se me ocurrió hacer este Twitter Space para ponerlo en el debate y la discusión. Porque pone en escena una de las problemáticas que trasciende lo económico y avanza hacia lo social, afectando a la población más vulnerable. Se trata de la usura, el nombre técnico es el agiotismo, ¿no? Pero le conocemos popularmente como el chulco. Lo traigo a colación justamente por lo que señalé, conversé con David Castellanos, que nos acompaña esta noche. Eh, Fue una entrevista en alianza con Equifax, una firma que en el país brinda servicios de buró de crédito y que a escala global se especializa en Big Data y analítica. Equifax publicó un estudio titulado El impacto del financiamiento informal en el Ecuador. Este estudio, que me llamó la atención y por eso la entrevista que desarrollé hace pocos días, ofreció hallazgos interesantes que han permitido entablar la conversación sobre esas repercusiones, pero también la idea es plantear posibles salidas a este fenómeno. Para hablar justamente de este estudio, del impacto del financiamiento informal en el Ecuador. ¿Cuál es ese financiamiento informal? El chulco. Y mucha gente conoce efectivamente los alcances del chulco y vamos a debatir un poquito cuáles son los orígenes de esta problemática. Nos acompañan esta noche Valeria Llerena, ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras del Ecuador, es economista graduada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con una maestría en Administración de Empresas en el IDE, con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. También nos va a acompañar y le doy la bienvenida a Fidel Durán, gerente general del Banco Solidario, uno de los personajes con mayor experiencia en el sector bancario, con 30 años de trayectoria, máster en negocios y administración por el INCAE. E igualmente David Castellanos, especialista en desarrollo empresarial, consultor económico y financiero, docente de la maestría de gestión financiera y administración de riesgos por la Universidad Andina, autor del estudio que mencionaba. Hicimos un barrido de más de 121 parroquias para identificar que aquellas parroquias con alta población en estratos de vulnerabilidad y estratos socioeconómicos bajos, es decir, que sus ingresos de forma mensuales son insuficientes para poder pagar y cubrir sus gastos y que en gran medida están desenvolviéndose en actividades de comercio, tienen actividades propias, negocios y particularmente reciben ingresos de forma diaria. Esta connotación que es bastante importante justamente nos ha permitido determinar este espacio donde los prestamistas informales, los chulqueros, aprovechan justamente para poder ofertar sus servicios si queremos darle algún tipo de connotación. Y sobre la base que comentaba pues Fabricio, lo importante en este tema es entender que básicamente las personas, dada esta necesidad que se ha presentado por que el sistema actual de tasas de interés no ha cumplido con el objetivo de dar una mayor inclusión financiera, es decir, dar acceso a las personas a un crédito, han tenido obviamente que acudir a los chulqueros bajo las condiciones que estos les establecen y lo que el estudio ha podido determinar es que en promedio cuando una persona llega a solicitar mensualmente $230, tiene que devolver un interés adicional, es decir, un monto extra por haber recibido ese dinero de $237. ¿Qué es lo que implica? Que al final del mes esta persona que inicialmente solicitó $237 está pagando aproximadamente cerca de $470. Esto cuando lo analizamos y lo extrapolamos, por dar un término económico, básicamente para ponerlo en una tasa de interés, implica que mensualmente estas personas están pagando más del 100% y en términos anuales una tasa del 1.238%, Fabricio. Eso es lo que rápidamente podría comentarles en este primer punto. Pero ahí, por ejemplo, yo quiero saber, David, el cálculo se hace sobre, digamos, para llegar a esta cifra anual, se hace un cálculo mensual, un cálculo diario, porque, por ejemplo, se conoce que hay chulqueros que cobran un interés diario. Hay otros que dicen el 10% o el 20% o el interés que negocien con la persona que recibe el dinero, que puede ser mensual. ¿Cómo suelen operar estas lógicas de los chulqueros?
Fabricio, ahí hay un tema importantísimo y gracias por la pregunta. Básicamente el 45% de las personas que acceden al Chulco o a los prestamistas informales nos han confirmado que realizan pagos diarios, es decir, que reciben el monto para poder poner un ejemplo de lo que sucede en la Bahía, en el sur de Quito, en el mercado mayorista, en Solanda, de 50 o 40 dólares. Luego en la tarde, al final del día, ellos tienen que devolver 55 dólares, es decir, alrededor de 5 dólares adicionales de este interés que les están cobrando, ¿no? Esa es la principal particularidad. Este interés de 5 dólares, 6 dólares, por poder darlo más o menos igual en una connotación, aparentemente a las personas no les significa que obviamente es un valor alto porque no lo están considerando solo como el valor que están pagando, pero cuando traducimos justamente estos montos muy pequeños nos implica que diariamente las personas están pagando al Chulco una tasa del 3,44%. Si a esa tasa la volvemos mensual, es decir, la multiplicamos por 30 días, llegamos a una tasa del 103%. Y esa tasa del 103% calculada en 12 meses nos da esta tasa superior al 1.200%. Y otra cosa que es importante anotar, Fabricio, es que estas personas que acceden a préstamos con el Chulco no acceden una sola vez, sino que es un préstamo recurrente. Terminan de pagar, vuelven a solicitar otro, vuelven a solicitar el siguiente mes y esto se vuelve un círculo vicioso, por así decirlo, que prácticamente termina entrampando a las personas que acceden al Chulco en el Ecuador. Correcto. David, gracias por esta primera aproximación que usted nos hace para entender las lógicas de estas tasas de interés. Digamos, dentro de estas lógicas incluso hay gente que para pagar el préstamo de una persona que le otorga este crédito informal, o sea, de un chulquero, recurre a otro chulquero o va renovando justamente ese crédito de carácter informal. Y aquí yo quiero preguntarle a Fidel Durán, quien representa al Banco Solidario y que tiene una gran trayectoria en este tema. Digamos, aquí hay un problema porque hoy cuando hice, digamos, la publicación muy temprano en la mañana y alertaba a quienes tienen la gentileza de seguirme a través de la cuenta Twitter que íbamos a tener este espacio, mucha gente igualmente tiene una mala imagen de la banca formal. O sea, ahí alguien me decía que la banca tranquila. ¿Qué responde aquello, estimado Fidel? Creo que es importante en este contexto que estamos siguiendo. Fidel, buenas noches. Si está por ahí. A Hola ver si Fidel Fabricio. está por ahí. ¿Aló? Ahí sí, Hola Fidel. Fabricio, buenas Ahora noches. sí, Fidel, ¿cómo está? Bien, Buenas noches, gracias. ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Mira, en realidad, ciertamente hay la idea de que la banca no quiere prestar a estos sectores. Y la realidad es que existe una banca que está dispuesta permanentemente a poder atender las demandas legítimas de crédito de los sectores o de los empresarios más pequeños. El principal problema que tenemos y que limita la posibilidad de atender a esos sectores es la regulación a la tasa de interés. Prestar o hacer operaciones de crédito de montos pequeños tiene una serie de costos operativos adicionales que evidentemente tienen que ser cubiertos por una tasa de interés mayor. Yo digo, ninguna persona compra pan para hacer sándwiches y venderlos más baratos. Y la tasa de interés es un precio que tiene que responder a los costos que están asociados. El costo del fondeo, el costo del riesgo, el costo operativo. Cuando la tasa de interés fijada sin ningún criterio técnico es insuficiente para cubrir los costos, desafortunadamente se deja de atender a estos segmentos. Ahora, lo que debemos entender es que estos segmentos en una transacción financiera
valoran no solo el costo financiero, la tasa de interés, sino también el costo de acceso y el costo de oportunidad. Entonces, el usurero le cobra las tasas de interés que ha mencionado David, pero le entrega el dinero rápido, todos los días, y no le pide muchos documentos, casi no le pide nada. ¿No es cierto? En el otro extremo podemos poner, voy a hacer historia, digamos, la banca pública en un programa de préstamo con tasa de interés al 5%, uno diría baratísimo, costo financiero muy bajo, pero el costo de acceso era altísimo porque le pedían al microempresario unos estados financieros, que no sabe ni siquiera qué significa, una serie de documentos que no tiene, costo de acceso muy alto, y por otro lado le entregaban el crédito después de 3 meses. Y la señora que sale al mercado el día de mañana para hacer feria necesita el dinero mañana, no después de 3 meses. Las instituciones financieras que nos hemos especializado en hacer microcrédito, tenemos el gran reto, uno, de cobrar una tasa de interés que nos permita cubrir nuestros costos y generar un margen razonable de ganancia. Pero a cambio de eso tenemos que ofrecer que el crédito sea de fácil acceso y que lo reciba rápidamente. Las personas están dispuestas a pagar una tasa de interés mayor, siempre y cuando el crédito lo reciban de manera fácil y con la oportunidad con la que ellos requieren. Cuando la banca no puede ofrecer eso, los potenciales clientes prefieren al usurero. Aquí también es importante mencionar que los negocios, los pequeños negocios, tienen niveles de rentabilidad altos. Es decir, así como calculamos la tasa de interés para llegar a estos niveles, también hay que calcular la rentabilidad de esos negocios. Es decir, un pequeño negocio que se gana el 30% en una mercadería que compra y vende, se gana el 30% cada mes. Eso significa una rentabilidad del 360%. De manera que ellos sí pueden pagar tasas de interés mayores porque sus negocios generan rentabilidades que les permiten pagar esas tasas de interés. Concluyendo entonces, la banca está dispuesta a prestar siempre y cuando tengamos la posibilidad de cobrar una tasa de interés que nos permita cubrir nuestros costos y tener un margen razonable de rentabilidad. Y a cambio de eso, tenemos que ofrecer facilidad de acceso y rapidez en la concesión del crédito. Sobre eso último, Fidel, que me parece importante lo que usted está señalando, me parece que el problema no es tanto la tasa de interés cuanto sí el acceso al crédito, porque digamos, seguramente muchas de las personas que deciden acudir al usurero o al chulquero lo hacen porque no tienen la posibilidad de acudir al mercado formal o al sistema financiero formal, Fidel. Definitivamente, Fabricio, definitivamente. Las limitaciones a las tasas de interés, por un lado, y también creo que es justo mencionar el desconocimiento que algunas instituciones pueden tener de cómo evaluar a clientes del perfil del que estamos hablando, se convierten en limitaciones al acceso de crédito, definitivamente. Ahora, en el Ecuador hay una industria microfinancieras, es decir, instituciones que nos hemos especializado o bancos comerciales que tienen programas especializados de microfinanzas, que hemos desarrollado metodologías adecuadas para poder dar acceso a esos clientes de manera fácil. Correcto, Fidel. Gracias por esos aportes en esta primera aproximación. A ver, hace unas semanas la Red de Instituciones Financieras del Ecuador había presentado los resultados de su estudio denominado Tasas de Interés Activas en el Mercado Crediticio Ecuatoriano. Y una de las conclusiones de este estudio fue que el microcrédito había sufrido un deterioro tras 13 años de fijación de las tasas de interés y que en la estructura de los montos también se ha visto un cambio en la estructura justamente de aquello.
yo le quiero preguntar a Valeria Llerena, que está con nosotros, le agradezco por participar de este space, ¿cómo entender este retroceso del microcrédito y qué implica este cambio en los montos a los que los ecuatorianos están accediendo? Valeria, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Fabricio, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Es correcto, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo sacó hace un par de semanas un estudio que analiza la situación del microcrédito en los últimos 13 años, en donde la tasa de interés ha ido variando en el tiempo. En este estudio se evidencia, como se ha señalado, que el microcrédito, si bien ha ido creciendo en cuanto a volumen, puesto que se ha duplicado casi en este tiempo de análisis, vemos que las operaciones de microcrédito como tal se han reducido muchísimo, bajando considerablemente, casi a la mitad si comparamos con las operaciones otorgadas en el año 2008. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los montos promedios del microcrédito como tal se han elevado considerablemente, lo cual también implica que donde se está colocando cada vez menos es en los segmentos más vulnerables de la población, es decir, aquellos segmentos que requerían montos mucho más bajos o montos más pequeñitos. Y ahí, concordando un poco con lo que decía Fidel, esos son los créditos más difíciles de colocar porque son los que más cuestan a las entidades financieras, puesto que para una entidad financiera es mucho más fácil colocar créditos grandes, es mucho más sencillo colocar un crédito de $10 que 10 créditos de $1, que implican más visitas, que implican más seguimiento, que necesitan más oficiales de crédito, que requieren un costo operativo mayor. Por tanto, al no existir un incentivo como tal, porque la tasa de interés no cubre esos costos, lo que se ha hecho es que las entidades financieras vayan migrando hacia segmentos de la población que requieren préstamos más altos y de esta forma cubrir los costos de los que incurren al otorgar esos préstamos. Pero, ¿qué ha pasado con todas las personas que están en los segmentos más vulnerables de la población, en los segmentos más bajos? Y ahí se corrobora un poco, en cambio, con el estudio que señala David. Todas esas personas que accedían a estos créditos pequeños, que antes en promedio tenían un promedio de $100 el crédito más pequeño, el crédito minorista, un promedio de 300, perdón, y hoy este crédito tiene un promedio de $1,000. ¿Qué quiere decir? Que todos esos créditos pequeñitos que se dejaron de dar, estas personas tienen que acceder a un crédito, pero no pueden ser una institución financiera formal. Entonces tienen que recurrir al crédito informal, al crédito del familiar, al crédito del agiotista, del chulquero, con todo lo que implica y con todo lo que ha señalado David en su estudio. Y es Valeria, solamente una precisión para graficarlo bien. ¿Cuáles son los microcréditos? Es decir, ¿hay una base y un techo de dinero para considerar a este como un microcrédito? Bueno, los microcréditos están divididos en categorías. Hace algún tiempo la normativa establecía un límite de los montos de los créditos, sin embargo, hoy se clasifican por el nivel de ventas. El microcrédito más pequeño, que es el microcrédito minorista, hoy por hoy se clasifica por un nivel de $5,000 en ventas. Es decir, es un crédito pequeñito dirigido a los segmentos más bajos de la población. Ese crédito como tal, hoy por hoy, ya casi no se da. Si nosotros podemos ver la evolución de este crédito en el tiempo, vemos que es un crédito que está tendiendo a desaparecer, lo cual implica que las entidades financieras se estén colocando en los créditos, en los microcréditos que son un poquito más grandes, que son los microcréditos de acumulación ampliada y los microcréditos de acumulación simple, lo cual, como señalo, implica que realmente la población menos atendida es la población más vulnerable. Entonces, ¿qué nos deja en evidencia esto? Es que las normativas actuales de fijación de tasas de interés activas, de efectivas máximas, realmente no han cumplido con el objetivo que tenían de generar una mayor inclusión financiera, sino que a lo largo de toda esta década o un poco más, el desenvolvimiento de este mercado de microcrédito ha demostrado que cada vez se entregan mayores montos de crédito y menos operaciones, es decir, menos personas atendidas y por tanto menos inclusión financiera. Y esto también se ratifica con las cifras de Global Findex, que si bien es cierto no están actualizadas, puesto que por tema de pandemia el Banco Mundial no ha actualizado estas cifras. Sin embargo, el último dato, que es 2017, establecía que realmente la población del Ecuador, solo un 32% accede a crédito en los últimos años y solo un 12% de las personas que acceden a crédito lo hacen en una institución financiera formal. Entonces, ahí se demuestra nuevamente cuál es el grado de informalidad de la economía ecuatoriana y por qué recurren a los chulqueros y agiotistas con esas tasas de interés tan altas, que realmente, como se manifestaba, las personas que acceden a estas tasas de interés tan altas desconocen que están pagando un interés tan alto, puesto que lo calculan no en un porcentaje, sino en el dinero que pagan diario. Entonces, esa es una realidad que se demuestra no solo con el estudio de David, sino también con las cifras del microcrédito en el país.
Valeria, solamente para cerrar esta parte de nuestro Twitter Space, este es un problema estructural de la economía que se soluciona, pregunto, con reformas legales, con política pública, con decisiones, por ejemplo, de la Junta de Regulación. Bueno, es política pública, ¿no? Es reformas por parte del organismo que emite la normativa para el sector financiero. Como ustedes saben, el tema de tasas de interés hoy por hoy está en la metodología de fijación en cancha del Banco Central del Ecuador, pero esta metodología tiene que pasar por un proceso de revisión y aprobación por parte de la Junta Financiera que será electa en los próximos días. Y realmente es uno de los puntos, ¿no? Es uno de los puntos claves, creemos que es importante, y ahí coincido con Fidel, que es uno de los puntos claves para que las entidades tengan un incentivo de colocación en esos segmentos más bajos de la población, porque realmente si no cubren los costos financieros en los que incurren las entidades al colocar estos créditos más pequeños, simplemente lo que pasará es lo que ha venido pasando en los últimos 10 años, que las entidades migren de los segmentos más bajos hacia segmentos que les cuesta menos y que obviamente son los segmentos más altos, con créditos, con menos créditos, con más montos. Eso va a seguir pasando si no se toman las decisiones adecuadas. Obviamente esto tiene que ir acompañado, y ahí también comparto desde el sector financiero, con un tema de agilidad en la colocación, de mejorar el tema de canales, de productos, de ofrecer mejor calidad en los productos y servicios que se dan con atención a los clientes y demás. Entonces es un complemento, pero es muy importante el tema de política pública en el tema de tasas de interés que acompañen y den incentivos a las entidades financieras a colocar en estos segmentos de la población. Parece que hubo algún inconveniente, Fabricio, pero de lo que te escuchaba y la pregunta que nos ibas marcando para poder aprovechar justamente lo que habíamos comentado, es que efectivamente las mujeres dentro del estudio surgen como el principal sector poblacional más afectado por el chulco, ¿no? Las cifras nos muestran que el 52,7% de esta población es la que está más afectada. Pero para poder igual entender esto, cómo parte el estudio y cómo llega a este análisis, principalmente determinando que a nivel de hogares, de la composición socioeconómica, es decir, hogares de clase alta, media, baja, vulnerable, pues en el Ecuador el 85% de los hogares, es decir, justamente afectados por pandemia, están clasificados como hogares de clase media, vulnerable y baja. Es decir, esa es la gran fortaleza o en este caso el gran Ecuador que nos hemos podido encontrar, que actualmente demanda productos y servicios financieros. A ello se suma, pues obviamente que dentro de esta estratificación, obviamente hay personas con nivel educativo que lamentablemente no llegan a completar la educación superior completa, y apenas algunos, pues obviamente han logrado culminar la primaria y en el mejor de los casos algo de la secundaria. Eso también a todas luces nos habla de un problema importantísimo en educación financiera y obviamente también en el entendimiento y en el manejo de sus propias finanzas. En la parte importante respecto a los hogares, cabe destacar algo que también viene sucediendo en el Ecuador y que también sucede en otros países de Latinoamérica, a los cuales también dentro del estudio los hemos tomado como referencia. En el Ecuador hay un cambio de estructura familiar muy importante. Hoy en día los hogares unipersonales, es decir, que están conformados ya sea por mamá o por papá, son aquellos que están creciendo en mayor medida, desplazando a estos hogares biparentales que eran conformados antes por padre y madre. Y eso obviamente nos muestra por qué una realidad de estas mujeres cabezas de hogar, las que son las que están empoderando y sacando estos hogares con esta característica en el Ecuador, son a quienes más están accediendo al chulco para poder financiar sus actividades. Dentro de eso también cabe anotar que dentro del informe hemos tomado reflexiones a nivel internacional, por ejemplo, que un estudio que armó la CAF de capacidades financieras en las que identifica y muestra datos que también son preocupantes y que obviamente cumplen con el entender esta realidad que hemos puesto un rostro y un nombre y apellido a través de este estudio, es que el 79% de las mujeres en el Ecuador no les alcanza el ingreso mensual que perciben para poder cumplir sus gastos. Es decir, este gran grupo y gran grupo de personas, pues obviamente se ve expulsado, se ve abocado en la necesidad de poder acceder a prestamistas informales para poder cubrir sus necesidades del día a día. Estos negocios de comercio, el poder ponerse en una feria libre, el poder poner un toldo en la calle y poder comercializar cualquier tipo de producto, como un tema obviamente de supervivencia, ¿no? Y este dinero que obviamente logran recabar
en gran parte está lanzado y destinado en casi el 65% de los entrevistados nos ha mencionado para poder pagarle al chulquero. Esa es otra de las problemáticas. Y adicionalmente a esto, pues el estudio también revela y nos ha mostrado que lamentablemente las mujeres en un 32% no pueden llegar a cubrir ante una necesidad extrema o un gasto imprevisto, pues obviamente con sus recursos propios. Y esto obviamente es otra de las reflexiones importantes de por qué las mujeres están accediendo al financiamiento informal, como ya lo veíamos, en montos muy pequeños de hasta $500, que es el monto que prácticamente se solicita en mayor medida. Y lo interesante también de esto es ver que lo están devolviendo o lo repagan en menos de un mes, es decir, son préstamos muy rápidos que, como igual Fidel lo mencionaba, se lo solicitan para poder generar la actividad de supervivencia, su actividad comercial, e inmediatamente comienzan a devolverlo y, como había mencionado, pues siguen dentro de esta actividad. Estas son algunas de las características de lo que avancé. Igual escucharte, Fabricio, por favor me comentas si es que algo más se me queda pendiente para poder igual comentar. Hola, buenas noches. Muchas gracias, David, por tu intervención. Hace unos minutos Fabricio Vela me encargó la coadministración de este espacio. Tiene un problema con el micrófono de su teléfono que está tratando en este momento de solucionar. Pero para continuar con esta conversación en la que ya se han juntado algunas personas y que destaca estas cifras de gran interés que nos estaba relatando David Castellanos por medio de este estudio realizado en alianza con Equifax, quisiera darle la palabra a Valeria Llerena para consultarle cómo desde las redes de instituciones financieras del Ecuador están viendo también la situación de estos segmentos de población como las mujeres, como lo mencionaba David, y qué tipo de estrategias, evidentemente diferenciadas, se podrían consumar o se podrían impulsar para que estos segmentos, en estos casos las mujeres, cabezas de hogar, puedan tener una mayor inclusión en el sistema financiero formal. Valeria, por favor. Muchas gracias, Yadira. Sí, complementando un poquito antes las cifras que señalaba David, y creo que el hecho de que las mujeres accedan a más crédito informal se corrobora porque las mujeres tienen menos acceso al sistema financiero formal. Y esto nuevamente se evidencia en las cifras de Global Findex, donde las mujeres están por debajo con los hombres en relación al acceso a cuentas de ahorro. Mientras los hombres en un 52% acceden a cuentas de ahorro, las mujeres solo un 43% lo hacen. De la misma forma, vemos que en el caso del empleo adecuado, solo un 25% de las mujeres tienen un empleo adecuado comparado con el 33% de los hombres. Y además, estos últimos tienen un ingreso un 15% mayor que el de las mujeres. Entonces, esto nuevamente corrobora de por qué las mujeres tienen o necesitan acceder a un crédito y al no hacerlo en el sistema financiero formal, tienen que recurrir a otras fuentes. De igual forma, en un estudio de CAF, que es el último hecho en el año 2021, en este año, donde se habla de brechas de género y capacidades financieras, se mantienen casi las cifras del Global Findex del año 2017. Se establece que una de las causas más comunes para que las mujeres no estén en el sistema financiero generalmente es porque sus familiares ya tienen una cuenta, y esto realmente esconde una brecha de género alta en cuanto a inclusión financiera. Asimismo, se establece que solo el 36% de las mujeres manifiestan haber ahorrado, y que un 79% de las mismas les ha pasado en el último año alguna vez no haber podido cubrir sus ingresos con sus gastos. Cifras mucho más altas que en el caso de los hombres. ¿Qué hacer? Como decía Yadira, yo creo que queda muchísimo camino por hacer. Sabemos que hay que buscar productos diferenciados. Cuando hablamos de diferentes segmentos de la población, vemos que no todos los productos son para todas las personas. En el tema de mujeres se requiere trabajar con productos especializados, en productos en jefas de hogar, acá en la ruralidad. No es lo mismo que en la zona urbana. Los créditos agrícolas no son los mismos que se colocan también en otros ámbitos. Entonces deben trabajar en créditos especializados, pero ir acompañado también y es un tema que hay que trabajarlo en todos los ámbitos, y creo que también es importante tomarlo en cuenta con un tema fuerte de educación financiera, con el fin de integrar a estas personas a un sistema formal
pero generando hábitos, no solo conocimientos, sino hábitos y conductas que les permitan manejar de mejor forma el dinero y de esta forma también mejorar su bienestar económico. Creo que eso es fundamental. Y nuevamente volvemos también a la política pública, ¿no? El tema de incentivos, nuevamente es importantísimo que las entidades cuenten con incentivos para colocar en los segmentos más vulnerables de la población, en este caso mujeres, para que existe este crédito formal y las mujeres no tengan que recurrir a la informalidad o al chulco, que vemos cuánta afectación hay. Recordemos nuevamente que en el caso de las mujeres, y esos son estudios empíricos que demuestran que realmente las mujeres están, al ser jefas de hogar, sobre todo cuando son jefas de hogar, eh, el mejorar sus condiciones de vida a través del crédito no mejora solamente la condición de la microempresa, del micronegocio, del emprendimiento como tal, sino que mejora la situación familiar, del núcleo familiar, y mejora el tema de educación, el tema de salud, el tema del el núcleo familiar en sí, generando un desarrollo general para el núcleo familiar como tal. Entonces creo que es importantísimo generar productos especializados que apoyen este segmento poblacional y apoyado nuevamente con el tema de política pública. Perfecto, gracias Valeria. Fabricio continúa y les envía una disculpa a todos ustedes. Al parecer es un problema relacionado con su micrófono. Me acaba de pasar las preguntas que estaba pensando plantear en este Twitter Space y con muchísimo gusto les sigo la posta. Al final de este encuentro, Fabricio va a elaborar un hilo con las reflexiones y con las conclusiones que se han comentado en este espacio. En este mismo sentido, ¿no es cierto? Fabricio tenía una tercera pregunta, una segunda pregunta más bien planteada para Fidel Durán, relacionada cómo en el sector bancario, es decir, en la banca se mira la situación de las mujeres y cómo la banca está viendo a este segmento y a sus necesidades específicas de financiamiento. Fidel, por favor. Gracias, Yadira. Antes de responder, yo quisiera hacer un ejercicio matemático muy simple. Se estima que en el Ecuador puede haber alrededor de 5 millones de personas que no están accediendo a financiamiento formal, es decir, de la banca o del sector cooperativo. Si el 20% de esas personas están accediendo a una usura, estamos hablando de 1 millón de personas que tienen préstamos de alrededor de $500, como lo mencionó David. Eso quiere decir que la usura tiene una cartera, préstamos colocados de $500 millones y cobran intereses anuales por $500 millones al menos, tasa de interés del 100%, $500 millones de intereses. Eso es muchísimo más que la utilidad de todo el sistema financiero en el año anterior. Y es ganancia, capacidad productiva de los pequeños productores que está siendo arrebatada por los usureros. De manera que estamos hablando de un problema realmente importante. Después, cuando hablamos de las mujeres, creo que hay que comenzar por entender que la mujer ha sido tradicionalmente excluida no solo en el mundo financiero, digamos, sino que está excluida o discriminada en otros ámbitos también. Hay discriminación en el ámbito educativo, hay discriminación o exclusión en el ámbito laboral, hay discriminación en el aspecto remunerativo. Si las mujeres todavía sigue sucediendo que en posiciones o con trabajos similares ganan menos que los hombres. Las mujeres están excluidas en la titularidad de la tenencia de activos, es decir, cuando una familia, un matrimonio tiene la casa, usualmente la casa está a nombre del esposo, aunque la propiedad es de los dos. De manera que la exclusión financiera, en primer lugar, es consecuencia de la exclusión en otros ámbitos y hay que trabajar evidentemente con una visión mucho más integral. Ahora, desde el lado de las propias mujeres, hay que decir que además de estos patrones socioculturales, hay algunas limitantes en la normativa legal vigente. Por ejemplo, exigir la comparecencia de la firma de el esposo y la esposa para la concesión de un préstamo, cuando usualmente las mujeres acceden para financiar o generar capital de trabajo para sus pequeños negocios y no se debería requerir la firma de los cónyuges. O, como mencioné, el hecho de que la casa esté a nombre del esposo, cuando en realidad la casa es de los dos. Obviamente, y las instituciones financieras
tienen que profundizar el conocimiento en cómo llegar al segmento de mujeres, ¿no es cierto? Tienen que apoyar a esas mujeres para desarrollar capacidades para interactuar, para administrar las finanzas, para desarrollar capacidades que puedan hacer un uso adecuado de servicios financieros y obviamente en desarrollar productos y servicios que se ajusten a las necesidades de las mujeres. Desde la perspectiva normativa, volvemos al punto del que conversábamos anteriormente, la tasa de interés claramente es una limitante, porque además los límites de las tasas de interés dejan por fuera la concesión de préstamos a personas que están en la base de la pirámide, es decir, a quienes tienen requerimientos de montos de crédito mucho más bajos. Y muchas de esas son mujeres, mujeres solas, mujeres madres de hogar, que tienen su pequeña actividad con la cual mantienen su hogar, pero están siendo desatendidas por la banca y por el sector cooperativo, digamos, y están teniendo que ser atendidos por la usura. Después, hay que pensar en que las mujeres también tienen y valoran muchísimo otro tipo de productos y servicios financieros, que también tienen limitantes para ser comercializados. Por ejemplo, microseguros. Las mujeres valoran mucho un microseguro. La posibilidad de tener un seguro que le cubra a su hijo cuando se enferma o a su negocio cuando tiene alguna afectación por un evento externo, por ejemplo, un terremoto. Y hay limitantes en el Ecuador para poder hacer oferta de productos de microseguros a este tipo de clientes. Ese es otro servicio que ha sido cuestionado, cuando en realidad es que precisamente estas personas son quienes más necesidades deberían tener de contar con seguros porque están mucho más expuestos a factores externos que no pueden controlar. Así que creo que hay que trabajar mucho en la normativa para poder facilitar una mayor inclusión del sector femenino en las mujeres. Y esa inclusión del sector femenino tendría una serie de beneficios, ¿no es cierto? Comenzando porque hay más empoderamiento social y económico de las mujeres y por otro lado se puede generar una mayor autonomía económica, lo cual evidentemente es bueno para la sociedad y para el país. Muchas gracias, Fidel, por esas reflexiones, digamos que no solamente tienen que ver con la situación del crédito, sino que también ya se traspola hacia la situación la situación económica, social, cultural del segmento de las mujeres. Estamos llegando ya casi a cumplir una hora de este Twitter Space que lo ha impulsado Fabricio desde su cuenta personal con la presencia de Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras del Ecuador, Fidel Durán, gerente general de Banco Solidario, y David Castellanos, consultor económico, autor del estudio Impacto del Financiamiento Informal en Ecuador en alianza con Equifax Ecuador. Para ir cerrando esta sesión, este Twitter Space, quisiera, a nombre de Fabricio nuevamente, que ya que una vez que hemos conocido el diagnóstico y que hemos revisado el contexto, el diagnóstico en términos de cuál es la tasa de interés anual que se está pagando, en términos del contexto, es decir, esta caracterización de la población, de las poblaciones más vulnerables a las que han visto la necesidad de acceder al chulco, y desde los lugares que cada uno de los panelistas representa, podamos plantear algunas recomendaciones o estrategias que propicien un mayor acceso al crédito y por tanto también una mayor inclusión financiera. Quiero empezar en este momento con Valeria Llerena, empezar con la voz de la RFD. Valeria, por favor, 5 minutos para exponer esas reflexiones finales desde el sector de la economía popular y solidaria. Muchas gracias, Yadira. Yo creo que hay que pensar en todo el entorno, ¿no? Y para trabajar en impulsar la inclusión financiera creo que hay muchísimo trabajo. No es un trabajo solo del sector público, sino también un trabajo del sector privado. Entonces, creo que uno de los temas fundamentales y que ya ha estado en marcha, sin embargo, creo que todavía falta impulsarla desde el sector público, es una estrategia nacional de inclusión financiera o una política nacional de inclusión financiera. Esto es un tema ya trabajado por el Banco Mundial en el año 2020. Pero que realmente requiere retomarse
porque una estrategia nacional lo que hace es juntar lo que deben, las responsabilidades de los diferentes actores, tanto en la cancha pública como privada, y realmente plasmar en un documento con objetivos, con metas, con planes de acción realizables y con tiempos, tanto, como digo, para los actores que son públicos como los que son privados, para el cumplimiento de objetivos. Realmente cuando se trabaja en conjunto con un mismo fin, se obtienen resultados beneficiosos para el país. Esto lo ha demostrado los países que ya cuentan con estrategias nacionales de inclusión financiera en la región, en donde se ven que las cifras de inclusión financiera han mejorado considerablemente. Entonces creo que es algo que debemos retomarlo como país y dentro de esta estrategia generar un espacio de trabajo público-privado para la generación de normativa. Y hablamos de tasas de interés, tema de segmentos de crédito, un tema de facilitar la aprobación de canales digitales, productos digitales y demás. Entonces, son una serie de cosas que se pueden trabajar desde el ámbito público-privado. Y dentro de esta gran estrategia nacional de inclusión financiera de la que hablamos, creo que hay que trabajar en una política integral de educación financiera en donde participen diferentes actores, no solo el sector financiero como tal, porque muchas veces el sector financiero se dirige hacia sus clientes, pero hay mucha personas que están fuera de las entidades financieras, que no están integradas o que no están siendo parte de las entidades financieras, que requieren mejorar sus conocimientos, habilidades, capacidades financieras para acceder a este sistema financiero como tal. Entonces requiere una política integral de educación en donde participen los ministerios, donde participen las diferentes instancias también públicas y privadas, de forma que se logre impulsar una verdadera educación financiera en el país. Ahora hay que trabajar también desde el sector privado, como se mencionaba también en las otras exposiciones, en mejorar los temas, los tiempos de entrega, de aprobación de los productos, en la digitalización de productos y procesos, en metodologías de transformación digital, en canales adecuados para llegar a diferentes poblaciones que están más remotas. Creo que eso también es un trabajo que se debe hacer desde el sector privado y acompañarlo también, creo, y desde el apoyo de la parte pública en todo lo que es un tema de conectividad, que es un tema que también como país tenemos que trabajar fuertemente en reducir todo lo que es las brechas digitales y la alfabetización digital. Es otro de los retos que tenemos como país. Y por supuesto, dentro de lo que es la política pública, creo que el tema de tasas, que hoy es un tema coyuntural y que va de la mano con ese tema de impulsar y dar incentivos al tema de microcrédito, es uno de los aspectos que también nos queda pendientes de revisar y de dar propuestas desde el sector privado también para la mejor toma de decisiones en el ámbito público. Perfecto, gracias Valeria. Definitivamente desafíos que abarcan más allá de lo económico, más allá de lo financiero y que como Valeria lo muestra en su exposición tiene que ver incluso con temas relacionados con la conectividad, con la innovación, con la disrupción, etcétera. Ahora quisiera darle a Fidel sus 5 minutos para que podamos plantear conclusiones, recomendaciones desde el sector que Fidel representa y algunas posibles salidas o soluciones para el fenómeno del que hemos conversado esta noche. Adelante, Fidel. Gracias, Yadira. Bueno, Valeria creo que fue muy clara y yo coincido. Es importantísimo que podamos trabajar de la mano el sector público, que es quien tiene que generar la política, digamos, y el sector privado que está comprometido, la banca, el sector cooperativo, en participar y en impulsar una política nacional, una estrategia nacional de inclusión y de educación financiera. Y cuando vemos además todo el avance que ha habido en el mundo digital, toda la llamada transformación digital, creo que hay que trabajar también muchísimo en procesos de educación digital de los clientes del sistema financiero y de la población en general. El tener una población con mayores conocimientos financieros y también con mayores conocimientos digitales, evidentemente va a ayudar a generar una mayor inclusión financiera. Por otro lado, hay muchos estudios, del último uno publicado por el Banco Mundial en el año 2020, que demuestra que los controles a las tasas de interés en ningún lado han generado el efecto que en teoría es el deseado de promover una mayor inclusión financiera. Por el contrario, países donde existen controles a las tasas de interés son aquellos en donde existen los menores niveles de inclusión financiera. De manera que
es deseable que el Banco Central, que está trabajando en una metodología de fijación técnica de tasas de interés, pueda generar una flexibilidad para que las instituciones financieras podamos llegar a esos sectores que están siendo desatendidos hoy día por la banca tradicional y que están siendo atendidos por la usura. Pero simultáneamente, a esa flexibilidad, digamos, en la tasa de interés, también es importante que existan controles adecuados de parte del organismo de control para evitar que existan abusos de parte de las instituciones financieras, ¿no es cierto? Y por otro lado, tiene que existir transparencia en la información que se provee a los clientes, de manera que las tasas de interés se conozcan y sean presentados de manera transparente a todos los clientes, ¿no es cierto? Pero también que tengan flexibilidad para que las instituciones podamos asignar a cada cliente una tasa de interés que se ajuste al nivel de riesgo que ese cliente tiene y por otro lado que permita cubrir los costos operativos. Desde la banca privada existe, uno, la convicción de que podemos construir un mejor país promoviendo una mayor inclusión financiera y dos, la disposición total para trabajar de manera conjunta con las autoridades en promover esa mayor inclusión financiera y en participar activamente en la construcción y en la implementación de una estrategia nacional de inclusión y educación financiera. Muchísimas gracias, Fidel, por esas potentes recomendaciones. Y ahora quisiera ir con David Castellanos, autor del estudio que nos ha convocado la noche de hoy. Finalmente, David, desde el rol como académico, como investigador, ¿cómo propiciamos el financiamiento formal en el país? Gracias, Yadira. Creo que los comentarios que han dado Valeria y Fidel han sido fundamentales para poder darle una connotación y un panorama al entendimiento de esta problemática que, como he mencionado, el estudio ha buscado justamente darle un rostro, ¿no? Y dar una cuantificación de cuál es el problema que sabemos que existe, que está ahí, pero que finalmente no teníamos una data fuerte que nos precise identificar cuán grande es esta problemática, ¿no? Y para poder poner puntos y unas recomendaciones y conclusiones, yo empezaría enfatizando algo, que la informalidad se combate con mayor formalidad. Es decir, necesitamos que las instituciones financieras que hoy existen, bancos, cooperativas, mutualistas, ONG, trabajen a su máxima capacidad. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Vimos que el problema de la pandemia afectó obviamente a que las empresas trabajen al 50, al 60% de su capacidad y eso ha generado entre sus problemas del desempleo, la falta obviamente de ingresos en las personas y todas las condiciones socioeconómicas que ya hemos visto. En el sistema financiero, para poder hacer un símil, ocurre algo similar. Cuando uno tiene un sistema de tasas de interés de techos, que justamente limita y que, como hemos visto, más bien su efecto ha sido totalmente contrario al que se deseaba, de una mayor inclusión, y ha generado un proceso de exclusión financiera, pero sobre todo en aquellos segmentos más vulnerables que requieren estos créditos de vulnerabilidad, pues obviamente estamos viendo que el sistema financiero no está trabajando a su máxima capacidad por estos limitantes. Es el momento entonces para que las autoridades del gobierno, que buscan justamente dar una mejor condición económica, y qué mejor que hacerlo a través de la columna vertebral, que es el sistema financiero en cualquier país, pues obviamente pueda operar a la capacidad plena a la que debería realizarlo, justamente atendiendo a estos segmentos que ya los hemos visto y los hemos podido entender. Otro de los puntos importantes dentro de las recomendaciones, hemos visto que mucha de la problemática que también se observa dentro de por qué las personas no acceden al sistema financiero formal, a pesar de que 6 de cada 10 que están trabajando con el chulco quisiera, lo atan a temas en que existe demasiada tramitología,
Fidel ya lo mencionaba, el crédito no es para 3 meses, el crédito lo necesitan en un día, lo necesitan de forma mucho más rápida, y ahí creo que es la oportunidad inclusive de trabajar en la actualización de normas y las regulaciones financieras que hoy día están vigentes, pero que posiblemente no están atadas a esta necesidad que nos muestra obviamente un tema de supervivencia, es decir, no le puedo pedir una información a ese detalle, a ese nivel, a personas que obviamente dentro de su actividad diaria no la van a tener. Hay que adecuar los productos, como se ha mencionado, hay que generar estos servicios justamente para poder llegar a un grupo como las mujeres cabezas de hogar, como llegar a microempresarios de zonas rurales, viéndolos obviamente por cada uno de su condicionamiento. Y sobre esa parte creo que también es importante mencionar que no hay crédito más caro que el que no se genere. Hemos visto, y el estudio creo que es enfático dentro de sus hallazgos, que el problema definitivamente no es la tasa de interés, el problema es el acceso. Y el acceso justamente se genera con normas adecuadas, con un sistema financiero, con un sistema de tasas de interés que obviamente propenda a nivel de riesgo de cada una de estas personas, que beneficie, que potencie el carácter de cada uno de los clientes que buscan acceder. Y repito, dentro del estudio se ha ratificado que 6 de cada 10 personas quieren acceder al sistema financiero formal porque, como han mencionado, en un 78% lo evalúan negativamente al Chulco porque las tasas de interés que se están pagando son excesivamente altas. Entonces, si vemos que obviamente esta salida ha sido una de las salidas rápidas que han tenido las personas por este problema de necesidad, que nos engatiza inclusive otros problemas del dinero que está por detrás de todas estas prácticas del Chulco. Lógicamente lo que necesitamos es trabajar en procesos de reinclusión, a que esas personas que han tenido alguna mala experiencia en el sistema financiero tengan el acceso, si tienen que pagar una tasa de interés que sea algo más elevada, pero que les permita bajo sus condiciones acceder, creo que justamente es la oportunidad de los resultados a través ya del diagnóstico que hemos podido plantear para establecer esas nuevas condiciones que creo que obviamente generarán un beneficio importante, ¿no? Porque el crédito es sinónimo de reducción de pobreza, no lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice el BID, lo dicen muchos otros estudios que están generados por instituciones especializadas y que las hemos recogido, Yadira, en este estudio. Creo que esas son las reflexiones finales con las cuales yo podría aportar. Muchísimas gracias, David. Potentes reflexiones también hacia el final de este Twitter Space. Quiero agradecer a quienes han acompañado a Fabricio en esta noche. En este tema, nuevamente agradecer a Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, a David Castellanos, académico, investigador, autor del estudio Impacto del Financiamiento Informal en Ecuador en alianza con Equifax, y a Fidel Durán, gerente general de Banco Solidario. Muchas gracias por haberse juntado en este Twitter Space. Esperamos que no sea la última vez, Fabricio, que nos complazcas con estos temas de gran interés a través de tu red social. Espero haber estado a la altura de este reemplazo de último momento. Así que muchísimas gracias, un abrazo para todos y ha sido un gusto poder acompañarlos.